Bueno, pues les saludo en el nombre del Señor, amados hermanos, ustedes que tienen la amabilidad de escuchar y de reunirse para escuchar efectivamente palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, en donde hemos tenido la bendición de convivir espiritualmente en los lugares celestiales. De este modo, pues quiero traerles a su memoria que el último tema que tratamos fue el acta de los decretos, en donde están escritos todos nuestros movimientos y a través del cual el Señor nos juzga cada día. Sin embargo, esa acta de los decretos, pues no ha sido cancelada, en el sentido de que que aunque está ya clavada en la cruz, como bien explicamos, pero sigue funcionando y reteniendo los actos mientras estemos en vida. Por eso la Escritura dice que cuando un hijo de Dios fallece, bueno, pues el Señor se pone contento, aunque la humanidad, especialmente los familiares, nos ponemos extremadamente tristes, pero Dios se pone contento por la razón de que hasta ahí llegó la posibilidad del pecado. Quiere decir que ya no habrá más posibilidad de, pues, ofender a nuestro bendito Salvador. Y todo esto lo comento porque también se comentó acerca de que, pues, nuestro enemigo hasta el último día que tenga oportunidad no va a dejar de hacer caer al Hijo de Dios. Por eso esta noche he titulado el mensaje de esta noche como la radiodifusión de Satanás. Él no para, ni va a parar. Lo van a parar. Lo van a parar, ustedes bien saben, en el milenio, cuando el Señor lo sujete por 1000 años al lado del abismo. De modo que iniciamos con la lectura de Efesios 2:2, pero antes que se me olvide, quiero comentarles que envié al grupo el tema por escrito de esta noche. No siempre lo voy a poder hacer, pero lo envié con el genuino deseo de que en todo caso, pues se revise, lo lean y lo compartan. Tal vez no pueda terminar y no pueda yo leer todo lo que ya envié, precisamente también por eso lo envié, porque es muy extenso, hermanos. Pero en la medida de su paciencia y en la medida del Espíritu de Dios, vamos a iniciar con la lectura de Efesios 2:2, que a la letra, ¿sí? A la letra dice de esta manera. Efesios 2:2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este
hermoso pasaje bíblico nos trae a la reflexión de que Satanás es un ser espiritual, como bien lo sabemos, de extraordinario poder, puesto que es el príncipe de la potestad del aire, en donde difunde su influencia por el aire. A veces decimos en nuestras oraciones, hermanos, Dios mío, líbranos de los peligros que hay en el aire. Y nos referimos precisamente a esto, hermanos. No nos referimos a los peligros materiales, seculares, que podemos llegar a sufrir, sino a los peligros del espíritu, en donde, como acabamos de leer, Satanás es un ser espiritual que transita por los aires, aires que nosotros como humanos respiramos. De modo que podemos decir que andamos de día y de noche respirando maldición, porque Satanás, ya lo hemos analizado muy ampliamente, no trae bendición. Nunca fue un ángel que nos trajera bendición y no hay una sola evidencia de eso. De lo que sí hay evidencia es tal como dice la Escritura, que desde el principio es un asesino, es un homicida y al día de hoy continúa con su misma actitud de asesinar a los hijos de Dios. Los demás ya están en sus manos. Por lo tanto, repito, Satanás es un ser espiritual de extraordinario poder, en donde ejerce su influencia, una vez más lo insisto, no en los hijos de desobediencia, sino, digo, en los gentiles, sino en los hijos de Dios, para que se conviertan en hijos de desobediencia. Pero podemos decir que, o preguntarnos cómo funciona esta influencia en los corazones del Hijo de Dios. Entendamos cómo opera esta influencia en los humanos. Cuando Dios quiso influir en la mente de Ciro, rey de Persia, para que decretara el regreso de un contingente de judíos a Jerusalén y construyeran el segundo templo, Dios excitó, motivó, activó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que efectivamente permitiera el regreso del exilio del pueblo de judío a Jerusalén según Esdras, profeta Esdras 1:1. Continuamos diciendo que todo ser humano tiene, hermano, desde que sale a la respiración de este oxígeno, tiene un espíritu a manera de esencia, no precisamente su alma, el cual ese espíritu imparte el poder intelecto al cerebro humano. Este espíritu en el hombre no puede ver, obviamente, sino que el cerebro, no puede más que ver el cerebro físico por medio de los ojos, especialmente los cirujanos. Este espíritu en el hombre no puede ver, repito, sino que el cerebro físico y el conocimiento entra en el cerebro por medio de los sentidos de la vista, por medio de los sentidos del oído, del gusto, del olfato y el acto, aunque el cerebro no puede ver, oír, gustar, oler, ni palpar, el espíritu, pues está confinado el conocimiento de lo material, según Mateo 5:28. Quiere decir que el, el cerebro, hermanos, que es una verdadera
maravilla en nuestras vidas, no puede ver todos estos sentidos, ¿sí? Porque no obstante, todo el conocimiento que entra en el cerebro físico, material, secular, por medio de los 5 sentidos que acabamos de mencionar, está programado con mayúsculas y entre comillas, automáticamente como una computadora. Es registrado en la memoria del espíritu humano. Quiere decir que nuestro cerebro actúa como una computadora que registra hasta lo último, registra nuestros sentimientos, registra nuestros recuerdos. El olfato tiene memoria, por si no lo sabían, yo pienso que sí, pero el olfato inclusive tiene memoria. Si usted tuvo una mala impresión de determinado olor, cuando vuelve a usted por alguna circunstancia, le trae a los recuerdos anteriores o con antelación de lo que le produjeron esos malos olores, así como los buenos olores. ¿Sí? Está registrado en la memoria del espíritu humano. Es una maravilla nuestro cerebro, hermanos. Este espíritu en el hombre funciona como una computadora y hace volver en fracción de segundos el conocimiento almacenado en el cerebro. Repito, inmediatamente, sea por el oído, sea por el olfato, sea por el lenguaje, sea por el olfato, nos trae a un recuerdo. El cerebro utiliza esta respuesta instantánea. El cerebro utiliza esta respuesta instantánea en los procedimientos del pensamiento, razonamiento y la toma de decisiones. Automáticamente el cerebro manda una señal en donde el ser humano toma decisiones buenas o malas de acuerdo al pensamiento que le ha traído y a la circunstancia que está viviendo presencialmente. Esto lo confirmamos en Mateo 12, versículos 34 y 35 y segunda de Corintios 11, 3. Para entrar entonces, hablando de la naturaleza humana, que somos una raza caída y nacida en pecado a raíz de las actitudes y desobediencia de nuestros primeros padres, genes que traemos de ellos. Por lo tanto, somos una raza caída. Pero ahora, hablando de la naturaleza divina, con D mayúscula, podemos comentar, hermanos, que la Biblia habla acerca de que el hombre es malo a partir de su juventud. Ustedes lo han leído y lo recuerdan justamente. Y yo en algunas ocasiones he comentado que, pues, no es que se equivoque la Biblia, sino que el humano no empieza a ser malo desde su juventud, sino a veces, ustedes lo han leído en las páginas rojas de los periódicos, en los noticieros, a veces desde la adolescencia. Porque la adolescencia en México se cumple a los 18 años, pero en los Estados Unidos y en otros países se cumple a los 19 años. Por lo tanto, siendo ya de 19 años, pues se acomete a algunos delitos. Pero en esta parte vamos todavía más al fondo acerca de la naturaleza humana en donde ejerce la naturaleza satánica. Quiere decir que tan pronto como un niño empieza a ejercitar su cerebro,
que es desde que nace, por el proceso del pensamiento, la difusión satánica de la actitud egocéntrica empieza a penetrar en el bebé o en el niño por medio de su espíritu humano. La escritura también declara que algo que muchos no podríamos ni explicar ni comprender, pero dice que los niños, como estos bebés, ven el rostro de Jehová. Y yo he dicho que pues nunca lo vamos a saber, porque siendo niños que no pueden todavía expresarse, no pueden hacer muchas cosas, ni mucho menos pueden expresar esta situación, pero la escritura dice que los bebés ven el rostro de Jehová, con lo que está afirmando la escritura que la naturaleza divina está en el corazón y en la mente de niños que aún, bebés que aún no tienen conciencia de su responsabilidad del pecado, ni la responsabilidad de un ser humano. Eso divinamente, pero como venimos diciendo, Satanás hace obstáculo y se entromete en la mente aún de un niño, de un recién nacido, para actuar con actitudes egocéntricas, hermanos. Quiere decir con actitudes que a él nada más le competen. Cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando se siente incómodo, necesita un cambio de muda, en fin. Está pensando solamente en él, no está pensando en los padres, ni en nadie, ni en usted, ni en mí. Empieza entonces a penetrar esta difusión satánica, porque con esto quiero decir que aún estos inocentes no están librados de que Satanás ejerza su poder sobre ese ser humano que acaba de venir a este mundo. ¿Sí? Empieza a penetrar en él por medio de su espíritu humano. Pero Jesucristo ha sido el único que ha tenido la medida total del Espíritu Santo desde su nacimiento como ser humano. No obstante, hablando de los bebés y ahora hablando de nuestro Señor Jesucristo, una santidad, el atrevido se colocó en la posición que ustedes conocen para tentar a nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en como lo somos nosotros, pero jamás cedió al pecado. Bendito Dios. Aún con hambre, cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches, aún en una situación bastante conflictiva, según Hebreos 4:5. ¿Qué estamos diciendo? Que la radiodifusión de Satanás no cesa. Aún en los sueños que no tienen significado para nosotros, pero Satanás no siempre y no a todos, pero ejerce también en nuestro subconsciente cuando estamos sin el consciente activo, nos acecha. Porque la mente normal de todo niño, no hay excepciones, empieza desde su más tierna infancia, que es lo que estamos comentando, a recibir los impulsos que lo incitan a aceptar las actitudes de Satanás. Muy probablemente nunca nosotros como padres habíamos pensado en esto, pero al venir a ser un ser humano estamos sujetos desde nuestra más tierna infancia a las actitudes, a los impulsos satánicos que aunque no se reflejan y se pueden reflejar en actitudes de manos,
de pies, ni mucho menos, pero sí en actitudes en un lenguaje corporal, que quiere decir en pedir, en llorar, en hacer berrinche, y conforme va creciendo el niño va tomando las formas de manipulación, los impulsos que lo incitan a aceptar las actitudes de Satanás, si estas actitudes satánicas no son contrarrestadas por la enseñanza e influencia positiva de los padres. Se refiere a los niños, a los bebés consentidos. Déjalo, hombre, no tiene nada que ver, no está mal. Pues es un niño, no sabe, no esto, no aquello, pero lo que estamos diciendo es que sí sabe y que, repito, no puede comunicarlo, pero a través de su lenguaje corporal está diciendo muchas cosas. Por eso la madre o el padre atienden a las necesidades. Pero estos berrinches, esta forma de actuar aún de un infante, pueden ser contrarrestadas y aliviadas, ¿sí? Por la influencia positiva de los padres. Entonces el niño empezará a aceptar automáticamente las actitudes carnales, pero corregidas y encausadas por los padres. Actitudes que al ser habituales y no corregidas, se convierten en algo habitual porque ya se le hace un hábito. Se adquieren esas actitudes de acuerdo a la propia naturaleza. En donde, repito, aún de venidos a este mundo, no estamos exceptos de sufrir las consecuencias de la influencia satánica. Aun cuando los seres humanos somos de los seres más inteligentes, que podemos adaptarnos en fracción de segundos de una condición a otra. Me refiero al hecho en donde como seres humanos estamos en el seno materno, alimentándonos, respirando, viviendo y todo. Sin embargo, a la hora que salimos al exterior de la matriz de nuestra madre, se debe activar de inmediato nuestro sistema pulmonar. Por eso, a los médicos, parteros, cirujanos y demás, les es muy urgente y muy importante que el bebé recién nacido llore, porque al llorar activa su sistema pulmonar y empieza a vivir. Y con el sistema pulmonar activa todos nuestros sistemas, incluyendo el sistema cerebral del cual estamos hablando. Así como el hombre o la mujer convertidos pueden adquirir, o sea, ser partícipes de la naturaleza divina, según segunda de Pedro 1:4, los seres humanos incautos y distraídos adquieren y exhiben lo que llamamos la naturaleza humana. Quiere decir la naturaleza carnal, lo que no les importa más que la carnalidad y los deleites que aparentemente trae este mundo. Pero ahora, en la fase final, vamos a preguntarnos cómo cambia Dios esa naturaleza humana de la que hemos venido hablando desde que somos bebés hasta que somos ancianos, pasando por la adolescencia, por la juventud
por la edad adulta y por la edad tercera, en donde, como he dicho en repetidas ocasiones, la sexualidad termina con la muerte. De esto, ejemplos hay muchos, para no mencionar muchos, hablemos de Salomón y hablemos de David. No eran jóvenes, no eran adolescentes, eran hombres adultos en donde los atrapó la sexualidad. Cada persona tiene libre albedrío, obviamente como nos han enseñado, un libre albedrío para hacer el bien, tal como dice la Escritura. Te pongo dos caminos aquí delante de ti, el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te sugiero que te vayas por el camino de la vida, porque a través del camino de la muerte vas a encontrar eso, muerte. Ese es el libre albedrío, que tienes la libertad, la decisión personal de escoger el bien, de escoger la vida eterna, de echar mano de la vida eterna y no de dedicarte a no tener en tu noticia a Dios. De modo que, tal como acabo de mencionar, tenemos ese libre albedrío y Dios no nos va a quitar esa decisión personal, no nos va a quitar ese libre albedrío. Cada uno debe aceptar libremente el ser guiado hacia el arrepentimiento y la fe en nuestro amado Jesucristo. Cada quien debemos aceptar ser guiados, porque la guianza es indispensable. Por eso los apóstoles, los buenos maestros, nuestro amado Salvador, nos guía a través de su Santo Espíritu a toda verdad. No lo sabemos todo, por no decir nada. Tenemos que ser instruidos en la bendita palabra de Dios. Tenemos que ser instruidos hacia el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Esas son las condiciones de la guianza, y aunque no cambie la naturaleza humana, son las que Dios exige de parte nuestra. O sea, el arrepentimiento con frutos dignos de arrepentimiento, basados en la fe de Jesucristo. Cuando libremente nos sometemos a estas dos condiciones, entonces Dios tiene la oportunidad de empezar el proceso del cambio según Romanos 6, 16 al 21. También hemos mencionado que para Dios sí hay cosas imposibles, y se subrayó que no en tanto a su poder y a su gloria, sino en tanto a la naturaleza humana, en donde en esta parte dice que cuando libremente nos sometemos a estas condiciones, entonces Dios puede empezar el proceso de cambio, mientras no puede, mientras le es imposible, porque el cambio no es forzado, el cambio es de corazón, hermano. Por lo tanto, para Dios sí le es imposible sujetar al humano como sujetó a Pablo. Caso muy especial y único, porque lo que Dios quiere es, como estamos mencionando, que de corazón nos arrepintamos y volvamos al buen camino. Repito, según Romanos 6, del 16 al 21, que sería interesante lo leyera. Finalmente, Dios no suprime la naturaleza humana, lo que acabamos de asegurar. Dios no nos quite ese libre albedrío mientras estemos en la carne. Mientras estemos en la carne, hermanos, vamos a estar sujetos a ejercer nuestra propia voluntad. Cada quien sabrá qué es lo que quiere, ¿verdad? Mientras estemos en la carne, porque cuando estemos en el espíritu, pasemos al reino tanto milenial como eternal,
Ya no vamos a tener, como los ángeles no tienen esta prerrogativa. Simplemente como sacerdotes y reyes estaremos haciendo la voluntad del Santo de los Santos. No va a haber ninguna situación como espirituales que nos impida hacer su voluntad. Es más, ni siquiera vamos a tenerla en la mente, porque vamos a tener los ojos en nuestra soberana vocación, que es Jesucristo en el milenio, y mayormente en el reino eternal, nuestros ojos en el soberano de toda la tierra y especialmente soberano de nosotros, que nos ha llevado hasta su santo reino. Pero al que se arrepiente de verdad y tiene fe, Dios otorga el precioso don de su Santo Espíritu, el cual mora en su corazón, el cual entra en la mente del individuo. Así como el espíritu satánico entra en la mente del ser humano y hace que hierra, que se equivoque y que peque, bueno, pues así el espíritu divino, cumpliendo estas dos condiciones, entra en la mente de ese cerebro tan genial que poseemos los humanos, y a través de ese Espíritu de Dios es que podemos desechar las obras del maligno y enamorarnos de las obras divinas. Saborearlas, hermano. Disfrutarlas y aprovecharlas. Cuando entra este espíritu en la mente del individuo, esta es la naturaleza divina. Aunque no echa fuera ni elimina la naturaleza humana. Repito, para que quede suficientemente claro, entra la naturaleza divina y no elimina la naturaleza humana. O sea, la naturaleza divina no va a hacer nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de eliminar la naturaleza humana, hermano. Esa naturaleza humana va a permanecer hasta nuestro último día, hasta nuestro último suspiro después de los estertores de la muerte. No nos va a facilitar el camino. Tenemos que esforzarnos y pelear como buenos guerreros contra Satanás. Muchas personas bautizadas piensan que después de bautizados ya no tenemos pecados, ya estamos limpios, ya hemos sido lavados. Pero si así fuera, no estaríamos como su iglesia después del bautismo en el lavacro del agua. Porque estando en esta condición corpórea, tenemos en la mente, como acabo de mencionar, el pecado. Un paradigma dice que no es posible evitar que vengan los malos pensamientos al cerebro, a la mente. No es posible porque somos humanos y nuestra naturaleza así, pero lo que sí es posible es que no se aniden en nuestro corazón y en nuestra mente esos malos pensamientos para ejecutarlos casi enseguida. Esa es nuestra naturaleza. Mas como no siempre logramos que no, entonces pues caemos nuevamente en el acta de los decretos. Quiere decir, hermanos, que nuestra lucha es diaria. Porque he escuchado que algunos personajes dicen, es que yo no hago nada malo, yo no ofendo a nadie, yo no le quito nada a nadie, yo me dedico al Señor y todo eso. Sin embargo, el profeta, amados hermanos, habla de los pecados ocultos.
de los pecados que solamente el individuo, la hermana, el niño, el joven, la señorita, la doncella, conocen y que conoce Dios. Pecados que aparentemente no son tan graves como algunos de los mandamientos. No roba, no adultera, no fornica, pero la impiedad es un pecado. Porque el 99% piensa que los impíos están afuera de la iglesia. Pero déjeme decirle que no. Los impíos están dentro de la iglesia porque no tienen piedad. Eso quiere decir impío. No tienen piedad. Ignorando las necesidades, ignorando los conflictos de su prójimo, ignorando el segundo y más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ponen ante sí sus propias necesidades. Y dicen, no puedo, no tengo, no me alcanza. Cada quien tenemos nuestros problemas, sí, cada quien tiene sus problemas con los cuales tenemos que batallar. Pero la viuda pobre, hermanos, no pensó en ella. Pensó en arrodillarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entregó todo lo que tenía sin pensar que al otro día no tenían que caerse muerta. Entonces, no necesitamos hablar de pecados graves. Necesitamos hablar de la envidia, del egoísmo, del rencor, a cual la Escritura dice que aquel que no ama a su hermano es un homicida. Por lo tanto, dice, no matarás, ¿verdad? Y un homicida es quien mata. Entonces, todo esto, hermanos, es para traernos a la memoria nuevamente que la radiodifusión de Satanás, o sea, su influencia está presente de día y de noche. No para, él no para. Por lo tanto, que esta es la naturaleza divina a la cual tenemos que acudir. Repito, aunque no echa fuera ni elimina la naturaleza humana. Si la eliminara, ya no seríamos sujetos a que Dios nos ponga en la balanza para encontrarnos faltos de peso o con un peso todavía extra. Satanás continúa su radiodifusión para quien le escuche, no para todos. Cristo Jesús no escuchó su radiodifusión y muchos de los profetas y todos los apóstoles, aunque ciertamente se equivocaron, como Pedro, pero no anidaron en sí esa radiodifusión y esa influencia satánica. Léalo, por favor, en Efesios 6:2. Cuando alguien se arrepiente de veras y que plenamente, sentirá el deseo y la enorme necesidad de ser guiado por el Espíritu de Dios, y todos los que son guiados por él, por el Espíritu de Dios, estos, dice Romanos 9:14, estos, los que se dejan ser guiados por el Espíritu Santo y hacen su voluntad, estos son llamados hijos de Dios. El gentilismo piensa que todos somos hijos de Dios, pero las Escrituras no dicen eso. Las Escrituras dicen que todos somos criaturitas de Dios. Somos su hechura, hermano. Pero no todos son hijos de Dios, más que los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que si usted
es guiado por el Espíritu de Dios, esta noche duerma tranquilo. Duerma tranquila porque es un Espíritu de Dios. Pero si usted no está haciendo las obras de Dios, si usted está hasta anteponiendo su propia vida particular, piénselo, porque no está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo lo que hizo Cristo. Cristo se dejó guiar hasta el madero por el Espíritu de Dios. Y todavía le pidió permiso y le pidió autoridad para que pasara de él ese vaso tan conflictivo que tenía. Pero habiendo aprendido la obediencia, dijo finalmente, pero se haga su voluntad. Cuando hagamos y pensemos de igual manera y hablemos de igual manera, estaremos seguros, hermanos, que en la brega a la eternidad, estaremos caminando seguros, guiados por el Espíritu de Dios, sin tener la influencia de la radiodifusión de Satanás. Me parece que he sido claro y que el mensaje de esta noche es que no podemos de ninguna manera confiarnos en que porque ya somos bautizados, en que porque hacemos eso, en que porque hacemos aquello. No, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual momento a momento, porque a David le llevó un momentito para que cayera en pecado. Y esa maldición no se apartó todos los días de su vida a través de sus hijos. Y a Adán y Eva no le tomó días, ni horas, ni meses, mucho menos años. Isofacto, cayeron. Podemos caer. Tenemos que tener el ejemplo, hermanos. Tenemos que cuidar porque Satanás acecha. Satanás no quiere su vida. Satanás no quiere mi vida eterna. Satanás quiere mi muerte eterna como si nunca hubiera yo existido. Pero Dios lo que quiere es la vida eterna para usted y para mí, para que en el reino milenial y eternal le sigamos sirviendo. Yo espero, hermanos, que el Señor nos encuentre en aquel reino en donde efectivamente, tema que tomaremos más adelante, sí nos reconoceremos, sí sabremos de nuestros hijos, de nuestra esposa, y conoceremos a quien nunca vimos, a los apóstoles, es más, a Cristo lo vamos a reconocer. Entonces, ¿cómo podemos decir que no nos vamos a reconocer? Pues no vamos a andar como fantasmas, vamos a andar como seres espirituales con un cuerpo espiritual como el de Cristo. Por lo tanto, con esa mente espiritual y con un lenguaje angelical, hermanos, nos vamos a gozar con los nuestros, con los más queridos. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.